Doctor, el mundo tiene otra pandemia. Salimos del COVID, pero tenemos la pandemia de la depresión. Sí. Hay un problema, y dentro de la depresión, de la infelicidad. Incluso ahora el tema es la felicidad. Dale, que te pego para la felicidad. Y alguien dijo que mientras tú más piensas en la felicidad, más infeliz vas a ser. Que tiene que ser auténtico, que la pasión, sí, muy bien. Pero desde el cerebro, ¿qué usted me puede decir? Desde el cerebro, ¿cómo sirve el tema cerebral para explicar esta pandemia de depresión, de tristeza, de infelicidad de tanta gente, a veces por pobreza material o espiritual? Pero ¿cómo explicar esto, doctor? Yo he sido maestro toda la vida, o sea, yo he enseñado ciencias neurológicas. Y nunca lo ha disimulado. La pregunta que yo le hago a los estudiantes, sí. Y inclusive a los residentes míos de neurocirugía, ¿cuál es la función principal del cerebro? Entonces empiezan a hablar. Entonces, bueno, la función principal, es mantenernos vivos. Pero la segunda es conocernos. Lo que quiere decir que el cerebro actúa para que tú te sientas bien, pero el cerebro recibe entonces del entorno. Por eso es que nosotros somos... Gasset decía que uno es uno y su circunstancia, pero si lo traducimos a neurología, uno es el cerebro y el entorno. Entonces, el entorno sí influye. ¿Qué son las circunstancias? ¿Qué son las circunstancias? Claro. Gasset era muy avanzado para su época. Entonces, actualmente sabemos que el sentimiento de felicidad tiene que ver con lo que el cerebro recibe. La gente no sabe que, y esto yo lo digo por experiencia, que he practicado medicina en uno de los barrios más pobres de la ciudad, que es María Auxiliadora. Pero en María Auxiliadora, que hay muchos pobres, pero hay muchos pobres felices. Lo que quiere decir que su cerebro los está protegiendo para que ellos entiendan que a pesar del entorno, a pesar de las dificultades, el cerebro tiende a que tú seas feliz, porque el cerebro te conoce. O sea que no hay una relación directa entre situación material y nivel de felicidad, aunque lo material, claro, pero, después de sobrevivir y después de la dignidad. Ahora te agrego la otra parte, desde el punto de vista neurológico. Sí. Nuestro cerebro tiene unas neuronas que se llaman especulares. La gente no sabe que las neuronas especulares, tú y yo estamos de frente ahora mismo. Es muy probable, estoy casi seguro, que durante esta hora que nosotros estamos hablando, nuestras neuronas están conectadas y hablando. Y eso lo sabemos ahora por primera vez. Ya es científico eso, demostrado científicamente. No es especulación. Es una hipótesis que fue probada por un gran científico italiano de apellido Rizzolatti ya hace unas 3 décadas. Entonces, nuestra juventud está todo el tiempo, conectando sus neuronas especulares con los demás. Y el cerebro imita. Entonces, ahí tú te puedes explicar perfectamente bien el comportamiento de los seres humanos. ¿Tú sabes dónde yo he notado, y estoy hablando otra vez como médico, que esa teoría de Rizzolatti es cierta? En el teteo. Ajá. En el teteo. Se van conectando unos con otros. Y una persona tranquila que va ahí simplemente de repente explota. Las neuronas especulares están imitando. ¿Cómo se conoció eso? Porque en el laboratorio de Rizzolatti, que era un laboratorio de monos para el comportamiento de los monos, un estudiante le dijo un momento determinado: profesor, pero el mono lo está imitando usted. Y ahí fue que él descubrió las neuronas especulares. El mono imitaba al profesor. Todos los gestos de que él hacía. Pero que esta es la parte positiva de esas neuronas, en el sentido de que ahora sabemos también que el buen comportamiento se puede imitar. Si un muchacho en formación está en un ambiente positivo, de valores positivos, él, por esas hormonas especulares, va a ir. Claro. Por eso es tan importante, entonces, corríjame, la disciplina en un aula a la hora de formar a un muchacho. ¿Te puedo poner un ejemplo? Por favor. Sí, la pronunciación de la S al final de las palabras. El maestro que pronuncia correctamente quiénes
o plataformas, y no las plataformas. Pero el alumno que oye la última S, la neurona la capta. Influye en el lenguaje, que de hecho, lo digo aquí desde el punto de vista neuroantropológico, fue la última función que adquirió el cerebro humano. Por eso es que somos diferentes. Los tigres no hablan, los pescados no hablan, las ballenas murmuran, pero no hablan. El cerebro sí habla. Entonces, esa es una desde el punto de vista de la neurofisiología, lo que significa el maestro en las escuelas. Doctor, ¿cómo se puede trascender sin ofender? ¿Cómo se puede llevar una vida de tanta vocación de servicio, de ser tan socialmente útil y llegar al otoño con los bríos cada vez más renovados, o sea, con las tendencias? Porque también, por ejemplo, usted es el médico, es el deportista, pero también usted tuvo como unos amores escondidos con la política. Lo único que se aguantó las ganas es como la muchacha que lo pretendía, entonces tuvo ciertos gestos, acercamientos, flores, bombones, pero se resistió. Sí. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Qué consejo puede darle usted a los más jóvenes para llegar a esta etapa de la vida suya, donde está usted ahora, que tú dices, pero ¿cómo pudo lograrlo? ¿Cómo puede ser una persona tan socialmente útil en más de un área? ¿Cuál es el truco? Mira, comenzar simplemente con una confesión simple. Yo soy un creyente en Dios, yo creo que te traza caminos y tú escoges el camino. Tú lo escoges con tu pleno albedrío. Pero en otro sentido ahora para los jóvenes, la palabra clave es enfocarse hacia la meta. Olvídate de las ramas, olvídate de las vallas que vas a encontrar, que por cierto, en el deporte es así. Félix Sánchez tenía que saltar un número determinado de vallas para poder ganar. La vida es así también. Entonces tú tienes que olvidarte si tumbaste una valla, olvidarte de las ramas del árbol y dirigirte hacia el tronco. Enfóquense en lo que ustedes van a hacer y sean buenos ahí. Buenos no, sean excelentes ahí. Mira, yo digo una y otra vez, y tú lo has oído esta frase, que el enemigo de lo excelente es lo muy bueno. Y eso se repite una y otra vez. ¿Tú te imaginas, Pablo, que nosotros repitamos eso todos los días después del himno nacional en las escuelas? Claro. Ustedes no deben ser muy buenos, deben ser excelentes. Todos los días. El cerebro lo va a captar. Y llega un momento en que lo impregna. Y el cerebro entonces se comporta de esa manera. Y por último, en cuanto a la profesión, Pablo, la herramienta principal para ser médico, la herramienta principalísima, sí. Compasión. Tú entender que ese ser humano que está en esa cama sufriendo, ese niño que tiene un tumor cerebral o una lesión cardíaca congénita, ese niño es un ser humano y pudiera ser un hijo tuyo. ¿Y cómo usted lleva el proceso de deshumanización que lamentablemente también ha tocado a la clase médica? Porque es duro. El señor dinero. Poderoso caballero. Sí, así es, Pablo. Quevedo. Entonces usted no puede llegar a ser médico porque usted va a ganar dinero. Yo no conozco médicos muy prominentes de esta nación en la historia. No conozco uno solo que muriera rico. Vivían más o menos bien. O sea, con dignidad, sí, indudablemente. No fueron millonarios ricos. Para usted ser millonario como médico, usted tiene que hacer o lo mal hecho, o que usted tenga una herencia, o usted tenga un negocio, etc. Claro. Pero el médico en países como nosotros, donde la mayor parte de la población es una población no indigente, Pablo, la palabra moderna ahora es vulnerable. Sí, es la bonita. Sí. Entonces, esa población no te va a dar dinero. Entonces, tú tienes que entender eso cuando tú escoges esta población. Y los médicos jóvenes tienen que entender que una vez usted recibió ese título de médico, de doctor en medicina,
su deber primario es sobre los más vulnerables de la nación, porque la otra parte de la sociedad que está en un rango bastante estrecho, esos pueden ir a otros países a curarse, a buscar grandes hospitales, pero la mayor parte de la población dominicana tiene que ir a los hospitales públicos. Si a mí me preguntaran un médico ahora en formación, ¿a dónde voy a ir cuando me gradúe aquí en República Dominicana? Ve a un hospital público. Esa es tu labor. Y bueno, podría estar equivocado, pero es lo que he pensado toda la vida. Y lo grande es que me lo está diciendo alguien que hace por lo menos 30, 40 años pudo haberse quedado en un excelente consultorio privado, haciendo mucho dinero y atendiendo O en Estados Unidos. sola y exclusivamente a la ética, para no hablar de Europa o Estados Unidos. Sí. Pero ya aquí, porque yo sé que usted es muy apegado al país y eso hubiese sido muy, muy duro, pero ya aquí hace 30, 40 años que no tenía ninguna necesidad, como no tiene en este momento, de estar en el Secanot. Sí. Entonces, ahí usted habló de la compasión, pero compasión viene de pasión. Entonces viene lo de tener pasión. En ese sentido, el elemento fundamental para medicina, periodismo... Le vamos a cambiar la M por la N, pero sigue siendo lo mismo. Con pasión, tener pasión. Usted tiene que amar. Yo le hago a usted todo el reconocimiento que merece como médico, como deportista, como hombre público, pero yo creo que usted es egoísta, doctor. Y me voy a explicar, no piensen mal. Es que yo creo que usted no tenía otro camino para ser feliz. Usted no iba a ser feliz siendo de otra manera que no sea haciendo eso que usted ha hecho. Servir aquí a Dios. O sea, es un acto de mágico y divino egoísmo. Y toda una maravilla el que la República Dominicana siga contando con seres humanos como usted. Para terminar, si te pudiera decir, mi cerebro nunca me dijo otra cosa. Pablo, la gente no se imagina que desde que yo entré a la escuela de medicina y me gradué y me fui al extranjero, yo sabía que iba a volver. Mi cerebro nunca me dijo que me quedara, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Inglaterra. Entonces, él me dirigió para acá. Obviamente hay otro tema religioso. Pero no había otra posibilidad de ser feliz. Muchísimas gracias. Grandísimo placer. Me dio lucha, nos tomamos tiempo, pero esto es parte de una serie de entrevistas que tenemos que continuar porque los temas se han quedado. Doctor, muchísimas gracias. Me preguntaste por la meditación, lo vamos a dejar para la próxima. Tenemos que hacer un programa sobre la meditación, pero desde la neurología. Desde el punto de vista de las ciencias neurológicas. El doctor José Joaquín Puello Herrera nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.